que se encarga de regular mediante reglas jurídicas las relaciones que se establecen a partir del trabajo. Para conversar sobre esto está en el estudio ya el abogado Héctor Zulbarán. Bienvenido, abogado. Bueno, buenos días a todos, feliz inicio de semana. Hoy agradecido por la invitación. Vamos a hablar de un tema que es importante para todo el sector económico, que es el derecho laboral. ¿Por qué es importante para todo el sector económico? Porque es la relación que se establece entre el empresario, el empleador, con la parte obrera, con la parte gerencial, que conforman todos la masa laboral de un país, y al Estado es a quien le corresponde regular todas estas relaciones. Eso le iba a preguntar, ¿quién protege el derecho laboral en Venezuela? El derecho laboral en Venezuela, en el año 2012, cuando estaba el presidente Chávez, realizó su último novedosa y actual ley del trabajo, llamada Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras. El legislador le correspondió ponerle el carácter orgánico para que tenga la mayor validez de ley luego de la Constitución. Recordamos que la Constitución es la principal ley y luego vienen las leyes orgánicas, que eso lo determina la Asamblea Nacional, es decir, el órgano legislativo. Allí establece todos los lineamientos que debe haber para contrataciones, contratos colectivos, sindicatos y todas las maneras. En aquel momento, la ley trajo la novedosa mención del cambio de jornada laboral, es decir, son 40 horas semanales, es decir, la jornada de 8 horas diarias durante 5 días continuos y 2 días de descanso para el personal. Eso fue uno de los cambios más fuertes que trajo la Ley Orgánica del Trabajo de Trabajadores y Trabajadoras. Hablemos del momento, pues, cuando yo empiezo a buscar trabajo. ¿Cuáles son los documentos que me pueden pedir? ¿Y cuánto dura un periodo de prueba? ¿Este periodo de prueba debe ser pago? ¿Debo trabajar de forma gratuita? ¿Cuándo se acaba el periodo de prueba? ¿Cuándo empiezo a cobrar? El periodo de prueba, hoy en día, por la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, no existe como tal. Okay. Una vez que usted ingresa a la empresa debe comenzar a cancelarle todo el esfuerzo físico y humano y mental que usted realiza. Lo que pasa es que aquí en Venezuela muchas veces las personas no enfocan dentro del marco legal y le dicen a la gente: te voy a contratar por un mes y luego te dejo fija. Pero eso dentro del marco legal no está cubierto. Es decir, caemos en ilegalidad. Pero como la gente está empezando, no va a los órganos determinados a colocar las denuncias pertinentes, porque estás empezando y no vas a empezar a pelear con el empleador desde el comienzo, porque claramente no te van a contratar. Pero eso no está establecido dentro del marco legal venezolano. Entonces hay una relación laboral desde que yo comienzo a asistir de forma periódica a esta empresa, y eso se puede demostrar. Por supuesto, desde el día 1 usted forma parte de la plantilla de trabajadores y trabajadoras de dicha empresa. Toda empresa debe inscribir a sus trabajadores en el Seguro Social. ¿Qué pasa si mi jefe se niega a hacerlo? Es obligatorio estar inscrito en lo que se denominan los parafiscales, es decir, el Seguro Social. También es importante que la empresa esté inscrita en el LOXIMAP, que es el órgano regulador de las actividades de higiene, actividades sociales, salud mental, que debe cumplir el ambiente laboral donde usted se desempeña. También es importante que esté inscrito en el BANAVI o la Ley de Política Habitacional para poder adquirir vivienda los trabajadores. Todos estos órganos son de obligatorio cumplimiento por parte del empleador y se llegan a acuerdos para la cancelación de los mismos. Considerando que, como usted comentaba, pues el periodo de prueba, pues me tienen que pagar desde que comienzo a trabajar, ¿debo entonces estar inscrita, por ejemplo, en el Seguro Social desde que inicio en la empresa? Sí, desde el primer día la administración de la empresa debe cumplir para que usted vaya acumulando las semanas correspondientes para el momento que usted ya esté mayor, disfrute de la pensión establecida por el Seguro Social venezolano.
¿Qué pasa si siento que en la empresa me están discriminando por ser mujer, por estar embarazada, quizás por mi color de piel? ¿A dónde debo acudir? Principalmente debes acudir al Ministerio del Trabajo, pero también hay acciones penales por la discriminación racial, la discriminación por sexo, la discriminación por género. También hoy en día han tomado estos movimientos de gays, estas discriminaciones como que no pueden ser atacados por los patrones dentro de la institución. Usted hablaba que un trabajador pues está obligado a cumplir con un horario, son 40 horas de el momento en el que empiezo a buscar trabajo, si es válido o no, pues estar en un periodo de prueba, si me deben pagar o no. ¿Cuáles son esos exámenes que son legales solicitarle a una persona que está buscando trabajo? Algunas veces nos piden pruebas de laboratorio, nos piden antecedentes penales, nos piden referencias de otros trabajos. Ok, principalmente dentro del marco legal, ninguna empresa puede rechazar a una persona porque haya tenido un problema penal y no es dentro del ámbito del marco legislativo rechazar a una persona por un antecedente penal. Eso es ilegal y puede ser denunciado por la persona a quien despiden de su trabajo por este hecho. Las referencias de trabajos anteriores es algo común y cotidiano que se realiza dentro de los empresarios para saber qué tipo de personal es el que estás contratando y llamas a la empresa anterior a preguntar cuál fue la conducta, por qué fue retirado, si se retiró por voluntad propia. Eso no tiene ningún inconveniente porque es un punto de referencia para saber qué clase de persona es la que vas a emplear. Y los exámenes son siempre para saber qué tipo de salud es el que posee la persona y es bueno porque dependiendo del esfuerzo físico que vaya a desempeñar, hay trabajos que el mismo Seguro Social los cataloga en diferentes niveles, porque una persona que va a ser contratada, por ejemplo, de aeromoza en una línea aérea, no tiene que tener unos exámenes especiales por la cantidad de horas que pasa volando, por la altitud. Entonces, dependiendo del grado que tenga el trabajador para desempeñar la jornada laboral, se le hacen exámenes especiales, porque un piloto comercial no puede tener los mismos exámenes que una persona que va a ser recepcionista de una oficina. ¿Las empresas están obligadas a asegurar a sus trabajadores? El seguro social es el principal seguro que es de carácter obligatorio. Luego algunas empresas llegan a acuerdos dentro del manejo de sus empleados a ver si son asegurados de un seguro privado, pero de carácter obligatorio es el seguro social. Hablamos sobre los reposos médicos. ¿Cuándo debo validarlos en el Seguro Social y por qué es importante hacerlo? El reposo médico que no esté validado por el Seguro Social no se tiene como válido dentro del marco del derecho laboral. Es decir, toda persona tiene que ir al Seguro Social a validar su reposo para que sea cancelado por la empresa o por el seguro forzoso del mismo Seguro Social. Gracias, abogado. Comienzan a llegar preguntas a través de nuestras redes sociales. Recuérdelas, AM por GB en Instagram. Voy a compartir con ustedes la primera. Nos escribe la señora Glorimar. Buenos días, mi esposo fue despedido y la empresa insiste en que renuncie para no pagar las prestaciones sociales de 23 años de servicio. ¿A quién recurrir cuando en la Inspectoría de Trabajo no hay inspector que garantice el derecho laboral del trabajador? La Inspectoría del Trabajo es un ente que va a servir de mediador entre el empleado y el empleador. En el momento que existen diferencias, la Inspectoría remite los expedientes a la jurisdicción laboral para que sea un juez que determine quién es el que debe cancelar y los montos a cancelar de acuerdo a los salarios. Yo le aconsejo que demande a la empresa ante el órgano jurisdiccional, es decir, el tribunal competente. Aprovechando la pregunta de las prestaciones sociales, ¿se pueden cancelar en dólares las prestaciones sociales en nuestro país? Hoy día
el Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Social, ha determinado sentencias que las prestaciones sociales pueden ser catalogadas o pagadas en moneda extranjera. Al momento que la Sala Social emite una sentencia con carácter vinculante, la misma sirve de jurisprudencia para los casos continuos, es decir, está avalando por medio de una jurisprudencia la Sala Social, que es la encargada de nuestro máximo tribunal, de que las mismas sean canceladas en dólares. Nos llega otra pregunta en nuestras redes sociales. Marila Nenepan comenta: buen día, me acaban de botar injustamente hace un mes de mi trabajo después de 23 años de servicio en un colegio, solo porque en las semanas flexibles comenzaron a trabajar todos los días y no fui informada. ¿Qué debo hacer? Bueno, si usted tiene un despido injustificado a su criterio, acuda en primer lugar a la Inspectoría del Trabajo a tratar de conciliar luego de 23 años de servicio ante una institución educativa, y de no llegar a ningún acuerdo, igual le aconsejo que demande a la institución por el tribunal competente en la jurisdicción donde ocurran los hechos. Es decir, si usted está en Caracas, tiene que ir a los tribunales que están ubicados en la avenida Urdaneta. Si está en Maracay, ubique los tribunales de la jurisdicción donde usted viva. También nos escribe Adri Bastidas. Hola, ¿es legal solicitar pruebas de prolactina mensual para comprobar que la mujer está lactando y así dar el permiso de horario reducido por 2 años? En mi trabajo anterior me los pidieron. Es una manera de comprobar que se está efectuando el periodo de lactancia para poder determinar los permisos correspondientes a los fines de no caer en permisos que a veces, digamos, los llevan sin la correspondiente data médica. Abogado, hablemos sobre la inamovilidad laboral. ¿Quiénes son los trabajadores amparados por este decreto? Los trabajadores en la actualidad, por efecto pandemia y por efecto de la economía que tenemos en el país, de hace un tiempo, el presidente decretó inamovilidad laboral para cada uno de los trabajadores en su totalidad. ¿Existen los despidos justificados? Y si es así, ¿cuáles son? Sí, existe un procedimiento ante la Inspectoría del Trabajo que el patrón puede decir las causas y se comienza un procedimiento y demuestra la justificación porque está hurtando dentro de la empresa, porque mantiene un trato hostil con los demás compañeros. Existen varias causas que pueden hacer que el despido sea justificado por parte del patrón. Gracias, vamos a hacer una nueva pausa. En la próxima parte pues seguiremos hablando de derecho laboral y respondiendo sus preguntas. Recuerden nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram. Me acompaña el abogado Héctor Zulbarán. Vamos a leer algunas. Yadi Betancourt escribe: buenos días, ¿qué pasa cuando las condiciones sanitarias del ambiente de trabajo no son adecuadas? Ejemplo, bote de agua, condiciones de humedad. Esto pasa en una institución pública. Bueno, para eso existe la LOXIMAC, que es la ley que adecúa todas las ambiente laboral, es decir, debería de ir para que el inspector revise todas y cada uno de los espacios laborales que hacen el ambiente más grato. Aquí en este momento voy a hacer una pequeña reflexión con respecto a eso. Es importante para el bloque económico que el trabajador tenga el mejor ambiente laboral. ¿Por qué? Si usted trabaja en el ambiente laboral adecuado, su rendimiento va a ser mayor. Y en el momento que su rendimiento sea mayor, se va a hacer la producción de la empresa más amplia desde cualquier punto de vista. Entonces, yo
aunque yo no soy especialista en derecho laboral y a la gente le parecerá extraño verme hablar de esto, es una manera de motivar a emprender a las empresas a mantener un ambiente laboral adecuado para cada una de las personas que allí laboran, para al final del día movilizar la economía de nuestro país, que es lo que necesitamos. Entonces, unas buenas relaciones patrono-obrero dan como resultado mayor producción económica para el país. Entonces, todas estas maneras que no tenga un ambiente laboral, usted no va a trabajar a gusto si tiene un bote de agua servida, si tiene una humedad, se va a enfermar de los pulmones y más aún cuando tenemos este COVID-19 latente en cada uno de los espacios laborales. Hay que tratar de adecuar, hablar con su jefe en primera instancia, adecuar el espacio físico para nosotros poder rendir los frutos necesarios para que la empresa o la institución pública sea el beneficiado, porque al final la masa laboral es lo más importante dentro de una empresa. También nos escribe Roca Pica. Buenas, tengo 3 años trabajando en una empresa y quiero renunciar porque trabajo más de 12 horas y no me pagan horas extras ni la comida. Desde que me paguen en dólares no me volvieron a dar recibos de pago. ¿Qué derechos debo exigir si decido renunciar? Debe, en base al último salario, pedir las prestaciones sociales, pedir el fideicomiso y pedir todas aquellas circunstancias que considere que se llamen bonos, que se llamen salario adicional por horas extras, e ir a la Inspectoría del Trabajo como primer lugar. Y si no es factible un acuerdo en la Inspectoría del Trabajo, igualmente denunciar o demandar, como es el término correcto, ante el tribunal correspondiente. También nos escribe por mensaje directo la señora Rosalina Araguate. Hola, buen día. Yo estaba laborando en un restaurante y me despidieron porque tenía a mi hija con infección respiratoria. Trabajaba de 7 de la mañana a 10 de la noche. ¿Cómo hago para ir al ministerio si nunca me dieron recibo de pago? Me pagaban por pago móvil. El pago móvil es una prueba de que usted recibía un salario y puede ir a la Inspectoría del Trabajo para que saque la cuenta en relación a los pagos móviles que recibía con la frecuencia semanal o quincenal, y allí demuestra los pagos recibidos por parte de la empresa. Abogado, como existe la inamovilidad laboral, muchos jefes llegan a acuerdos con sus trabajadores y los obligan o los llevan a firmar una renuncia. ¿Qué hacer si mi jefe insiste en que firme la renuncia? Eso está catalogado como un acoso dentro del ámbito laboral. Si usted no desea renunciar o no desea recibir lo que llaman muchos empleadores la cajita feliz o el paquete de la felicidad, usted también denuncia por acoso a obligar a firmar cualquier tipo de renuncia. Cualquier situación que usted firme de manera obligatoria, de manera coaccionada, es un acoso en materia laboral. También nos llega un nuevo mensaje por nuestras redes sociales. Andrés, buen día. Si un trabajador del Seguro Social ha cumplido con 34 años de trabajo constantes e ininterrumpidos y ya está jubilado por otro trabajo de la misma rama, y durante 3 años ha estado solicitando la correspondiente jubilación de la entidad mediante cartas que se tienen firmadas y selladas como recibido, pero nada que tienen respuesta. Si no tiene respuesta y ya tiene todo el tiempo, puede acudir a un tribunal de carácter administrativo a solicitar la jubilación por el silencio administrativo aplicado por este órgano de gobierno. Abogado, y si mi jefe, pues para que yo me vaya del trabajo, desmejora mis condiciones y me coloca en un cargo inferior al que pues yo tenía inicialmente? Eso es lo que se llama un despido indirecto, donde nunca puede el patrón desmejorar las condiciones salariales y las condiciones adecuadas. Es decir, si usted era el gerente de transporte, no puede ser al día siguiente chofer. Entonces, eso es tomado como un despido indirecto y usted puede acudir a la inspectoría como en primer lugar y luego al tribunal correspondiente de no llegar a ningún acuerdo. O sea, ningún empleado puede ser desmejorado, tanto en el salario como en el cargo que ocupa. ¿Desde qué edad una persona puede comenzar a trabajar? Entiendo que hay menores de edad que con permisos de sus padres pueden pues comenzar a trabajar. Sí, todo menor de edad que desee trabajar y sea voluntad de los padres otorgarle el permiso, lo pueden hacer de manera legal.
siempre y cuando no sean trabajos ni crueles, ni trabajos de exceso físico, sino trabajos adecuados a la edad del menor de edad. Muchísimas gracias, abogado, por acompañarnos esta mañana. Por favor, sus redes sociales y puntos de contacto para quienes quieren aclarar otras dudas. Escritorio Jurídico Fulvarán Asociados y el personal Fulvarán HG, ambos en Instagram, son los más comunes hoy día. Hoy conversamos sobre derecho laboral con el abogado Héctor